Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu. Y hoy vamos a atravesar, chavales, el mapa de Fallout. Extremo total, tíos. Justo en la entrada del radarcito este, ¿vale? Ese es el extremo total. Para asegurarme que vamos al extremo total del mapa, me voy a poner una marca aquí. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Se ve? Sí. Ese es mi diagonal del mapa. Ahora sí, ¿vale? Ahora vamos a tunear el personaje para que sea el maratoniano que todo queremos. Esta, por si acaso, vemos enemigos, ¿vale? Por si acaso saltamos, no hacernos daño. Hay que llevar una pistola en la mano. Pero lo llevamos y ya haré. Maratonista, importantísima esta al 3. Ya están todas las cartitas para correr, chavales. Pues atentos, chavales, preparados, ¿ok? Ahora sí, porfi, tío, que tengo curiosidad, ¿sabes? Por probarlo, lo que tardamos en llegar haciendo el diagonal en condiciones, con las cartas bien puestas, el mapa de Fallout. Intentando no putearme mucho, tío, esto. Pues chavales, arrancamos. Arrancamos buscando la diagonal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que no tardo, ya lo verás. Sí, tío. Sí, tío. Sí, ahora es de Yayu Bolson ha pasado Yayu Usain Bolt. Que de hecho me tendría que poner también el atuendo interior, pero me da igual, no me lo voy a poner, no me quiero entretener. Quiero hacer un buen tiempo. ¡Ah! He hecho un fallo, ¿La tengo puesta? Sí. Sí, la llevo en la mano. ¿Ves? Ese 10% ahora se nota que me da el correr con la mano, con la pistola en la mano. Se nota mucho realmente, ¿eh? La velocidad que lleva ahora el personaje. Y no consume apenas puntos de acción, chavales. Venga, un disparito ahí porque está el Yayu contento, que les va a hacer un buen tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yayu Bolso. Yayu Bolso de Chanel. Uf. A ver qué me está diciendo, que hay un Yaguay, que es donde he muerto yo antes. Que no venga un enemigo, tío, ahora. Espérate, un overdrive. Eso es. Potenciamos todo lo que podemos. La cosa pinta bien, ¿eh? Ya lo veréis que vamos a hacer aproximadamente 6 minutos. Creo yo que vamos a hacer en toda la diagonal, ¿eh? Habré salido a la hora y 42 aproximadamente. Habré salido de la diagonal del mapa. A ver a qué hora llegamos allí. Hay dos puntos, dos diagonales allí. O sea, dos marcas. Que yo creo que una de ellas o las dos mismas remarcan la diagonal que hemos marcado nosotros. Yo la estoy siguiendo, imagínate que no es. ¿Te imaginas? Ahora sí se nota, tío, la velocidad a la que va. Se nota muchísimo, tío. Sí, tíos. Veremos el tiempo que hacemos después en el vídeo resumen de YouTube. Va a estar muy guay. Lo que no sé, tengo dudas, chavales, a la hora de subirlo el resumen, no sé si hacer el recorrido completo o hacer el recorrido completo pero en cámara rápida, ¿sabes? No sé, lo veré, cómo queda mejor, haré las dos pruebas. Por aquí antes no he pasado. Antes, antes recuerdo que me tuve que desviar porque me mató el puto Yaguay. Vamos. Y aquí me debe haber puesto Radaway también, tío. Como carguen, es que a veces pasa eso. Tú llegas a una zona y los enemigos no han cargado, ¿vale? Pero te pueden reventar. Mira ese ahí. De repente se escucha como que te están reventando, ¿sabes? Pero Yayu ha pasado sin peligro ninguno porque es Usai un Yayu, tío. Atento, chaval, que pasa tan rápido que el juego ni carga, tío. Los enemigos ahora mismo están cargando allí. En Quantum y seguimos, tío, con los puntos de acción a fulete. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estamos en la cabeza? ¿En la de esta de calabaza de Jack? Sí, de Jack O'Lartel. Pero espérate.
Ah, sí, 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 sí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me había confundido. Vamos muy bien. Vamos. Ahí se escucha guerreo. Chútate. Desde otro Overdrive. Como me pongo a correr y tengo escapista, lo enemigo realmente no sabe. Me ha dado un tirillo, sí. Me ha dado un tirillo. Estoy a un pelo, vaya, de morir. No me puedo entretener. Sí, tío. Me falta la revistilla y el cabezón de agilidad también. Mientras más puntos de agilidad tengas, mejor, porque más puntos de acción te va a dar. Pero no tengo, pero vaya, eso es ya como rizar el rizo, ¿sabes? Con las cartas sin bien puestas y con un 6 inflexible, que es el que llevo, que te da bastante puntos de acción, bastante agilidad. Yo creo que es suficiente para hacer un buen tiempo, tío, en la diagonal. Yo creo que sí. Llevaremos más o menos 4 o 5 minutos. Quantum, vámonos. Se sigue escuchando el sonido de pelea. Pelea. Estoy corriendo tanto. Me están pegando ahora mismo. Sí, me están pegando ahora mismo. Pero voy tan rápido que el juego ni carga, tío. Guau, chaval. Se nota la velocidad bastante que le aporta el llevar una pistola y con la carta puesta esa, ¿eh? Lleva una pistola en la mano, ¿eh? Se nota. Sí. Sí, tío, le puse Nubi, bro. De hecho, menos mal que lo dijiste porque no la había subido, pero no la había equipado. Qué putada. Esa es clave, tío, para hacer esto, es clave. De hecho, son cartas. Ahora mismo estamos usando cartas que en vuestra build no la vais a llevar nunca. Yo esas cartas no las he usado nunca realmente. Así le damos partido, tío, y le sacamos partido a las cartillas estas que están ahí muerta risa. Caída. Miremos la mejor forma para bajar sin entretenernos mucho, tío. Qué bien. Yo parkour, tío. Sí, señor. Vámonos. Muero. Necesito tomarme un Radaway realmente, pero es que no me quiero entretener en abrir el inventario. No me quiero entretener. ¡No! Te entretengas ahí, tío. Me la juego un pelillo de pollo, me ha contado, tío, ahí de vida. Como no hay enemigos de esos de los que respawnean debajo del sobaco, mira, una rata topo. Esta salud está al máximo. Yo me meto un estimulante por si acaso. Uy. No, tío. ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Reaparecer aquí. No, tío. Sí, tío. Directamente, Cubi, bro. Literal. Me cago en todo. ¿Para dónde íbamos? Para allá. Vale, he nacido donde estaba Cubi, que es justo donde la ha palmado. Y seguimos, tío. Seguimos para adelante. La pistola, tienes que sacarla, eso es. Que corre más. Sobrevive. Vamos. Debería meterme radiación, tío, para estar al 20% de vida. ¡Oh! Rascacielillo, tío. Vamos. Bien. Vamos por la mitad del mapa. Uf. 7-8 minutos llevamos ya, ¿eh? Se tarda entonces en hacer esto, ¿eh? En la diagonal, ¿eh? Ahí se está escuchando la música de pelea otra vez, tío. Ah, una bestia calcinada. Me la pela. Me la pelas, bestia.
Me la pela su bestia, tío. Va rápido, Qué guay, tío, cómo corre, Lástima que realmente tener velocidad en este juego no te valga para nada, ¿sabes? No hay eventos que diga tú. Sí, aquí voy a aprovechar para subirme a full. Radioner. Salta Radioner. Eso es. Tenemos más regeneración de puntos de acción ahora. Bien, vamos. Vamos. Vamos llegando ya. Creo que la mitad del mapa aproximadamente. O un poquillo más, no sé. No sé decirte con exactitud. Cuando vaya acercando un poco más, miro el mapa nuevamente. Un quantunazo. Ahora se ha tomado otra que no es una quantum. Vos, chaval, ¿cuántos puntos de agilidad tengo? Lo voy a mirar ahora después. Ole. Chachi. Sí, señor, tío. Oh, chaval, cómo corre, tío, qué guay, tío. Qué velocidad, tío, cómo lo noto, Cuando miras, por ejemplo, para el frente, en un punto fijo, notas la velocidad del personaje que se nota. Vaya, con las cartas. ¿Vale? A ver si pillo un tramo recto así que se vea bien. Mira este, por ejemplo. Voy a guardar el arma, ¿vale? Voy a sacar el arma. Yo lo noto, tío. Yo ese tanto por ciento que nos da de velocidad lo noto cuando lleva la pistola equipada, Estamos muy cerquita del fin, si no me equivoco. Vamos a llegar ya a la zona de ceniza. En no mucho. Sí. Sí, tío. ¿Cómo vamos? Sí, vamos a llegar. Me estoy metiendo peor que antes porque creo que voy a pillar el... Ah, bueno, no, el charco ese de agua, el río es seco. Sí, es el mismo que hemos pasado nosotros. Vamos bien. Vamos bien, tío. Creo que ya sé cómo voy a hacer el video resumen, chavales. Va a quedar muy guay, tío. Creo que sí. No, el que me salió aquí, tío, esos puntitos. Creo que voy a poner un vídeo con pantalla partida y la carrera del personaje puteado y la carrera de ese personaje a la vez. Creo que lo voy a hacer así, va a quedar guay. ¿Ves? Está cargando el mapa, tío. Es que estoy corriendo tanto que es que no carga, tío, el juego. Me pasa muchísimo cuando... Yo odio las pantallas de carga de este juego, ¿vale? Es algo que odio de siempre, desde que jugué Fallout, tío. Tardan demasiado en PS. Tardan demasiado. Y en ocasiones, cuando estoy en la Reina, en vez de viajar a Watoga, voy corriendo a Watoga, ¿vale? Porque tardo menos en correr que en viajar. Entonces, muchas veces me pasa que conforme yo estoy corriendo a Watoga, hay tramos del mapa que no han cargado todavía, pero me están pegando los enemigos, como estamos viendo aquí. Y eso me pasa siempre que voy de una parte del mapa a otra corriendo, ¿vale? Sin viajar. Llego a la zona, no ha cargado, como ahora que acabo de spamear las piedras ahí, ¿sabes? Pues igual, me pasa muchas veces, y sobre todo con los enemigos. Y parece que ya ellos están pelotillas debajo de la armadura esta. Sí. Vale, esto aquí había supermutantes, si no me equivoco. Intenta bordearlos, tío. No quiero pelear. Yo no sé niño pelea. Vámonos. Estamos llegando, pero se tarda tela, Yo pensaba que no era un camino tan largo, tío, si te soy sincero. Y mira que estamos haciendo con las mejores cartas que se le pueden meter, ¿sabes? Con el mejor set para que te suban en mayor agilidad, que es un set inflexible. Puede que la palme.
De chiripa, chaval, no lo ha palmado. Estamos ahora mismo en el Capitolio, sí. Este es el tramo antes chungo. Aquí enemigos. ¡Ah! ¿Qué haces, tío? Que la ha quitado ahí, tío. Las Quantum, ¿por qué? ¿Ya la ha gastado toda? Ahora sufre una edición en el overdrive, no pasa nada. Llegamos nosotros antes de que nos afecte eso. Vamos, 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 estamos al lado ya, estamos al lado ya. Queda salir de aquí nada más. Claro que sí, marsupial. Sube por aquí. Eso es, tío, qué bien. Vámonos. Qué bien, vámonos, vámonos. Estamos llegando, estamos llegando. Hemos sufrido con este personaje una sola muerte, ¿ok? Que por cierto, a Clebrio Cubio ¿os han llamado o han llamado yo? ¿Os han matado alguna vez a vosotros en vuestro trayecto, tío? Por curiosidad. Porque a lo mejor lo difícil de esto es hacerte el diagonal sin que te maten ni una. Sin tú disparar, correr solo, ¿sabes? Porque si tú vas disparando, obviamente es normal que no te maten. No, no, no guarde el arma, la costumbre. Estamos al lado ya, sí, estamos al lado ya, chavales. Estamos al lado ya. 3 minutos que nos queden como mucho, o 2. Esos parones lo hace el juego porque carga, tarda en cargar, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Vamos. Vamos. Con esto sí puedo por ahí saltar. Vamos, vamos. Tío, el último tramo, tío, el por culero. De verdad. Que nos sube. Sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos. Estamos ya al lado, tío. Estamos ya en la zona de ceniza esta que se pasa volado. Ya estamos terminando, chavales. Vamos. Con este me voy a dar el huertón que he hecho antes con el otro. Voy a intentar saltar por aquí. Sí. Sí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vámonos. Vámonos, tío. Sí, viene una ratatopo detrás mía. Ja, me río de ti, ratatopo. Cógeme. Cógeme, rata. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos en la zona de los pies quemados. Sí, zona final de los pies quemados, chavales. Estamos llegando. Dime, Cubi, bro. Qué guay eso, tío. Me encanta eso que has dicho, Cortés, tío. Sí, 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 me encanta. De hecho lo vamos a hacer, no hoy, porque eso me tendría que preparar con Steelboy y cositas. Pero me gusta, tío, eso, tío. Lo podemos hacer de hecho si queréis, chavales. Bueno, no tampoco, porque si no lo vais a saber vosotros. Lo suyo es que la gente random realmente me vea e intente venir a matarme. Por si venís vosotros vais a saber el trayecto que voy a hacer, realmente. Tenéis ventaja. Pero cuestión de ir preparado con mi servito, el que venga a meterme, defenderme, ¿sabes? Y mientras yo hago mi cometido, que hace la diagonal. Me gusta esa idea, tío. Lo vamos a poner en práctica en un próximo directo, bro. Me mola. No mueras. Me creía que estaba cayendo al vacío desde arriba del todo. Cuádruple 50. Pero 50, ¿qué es? ¿50% de probabilidades de impacto crítico o 50% de daño? Si es 50% de daño, sí, del tirón. Me interesa. Si es 50% de probabilidades, no, porque prefiero ponerle cartas para paliar, ¿sabes? Esa perk. Prefiero que me dé más 50% de daño crítico. Claro, tío, todo lo que se os vaya ocurriendo, chavales, del tema para probar en juego, cositas como esta curiosa que estamos haciendo, comentad lo que lo hacemos, tío. Ya sabéis, cada X tiempo, cada 2 o 3 semanitas vamos a dedicar un directo a hacer pruebas del juego. Hoy la verdad que hemos visto cosillas curiosas sobre la carta super duplicador, los módulos. Se afecta la suerte al tema del crafting legendario, que para nada afecta la suerte al crafting legendario. Lo único que afecta la suerte es a que te suba antes la barrita de los críticos y a que te den un arma legendaria con mayor condición, o sea que tarde menos en romperse, ¿sabes? No, con mejor condición, no te lo van a dar mejor ni peor según tu suerte, no tiene que ver. La rata topo, por cierto, me lleva siguiendo desde Welch, ¿sabes?
Son cansinas para no poder más. Y estamos aquí ya, brothers. Pues está aquí Kubi. Sí, 80%, 80 nos pone 70 metros. Estamos ya aquí, tío. Ey, aquí estamos, sí, hemos llegado, tío, hemos llegado. Yo he puesto la marca mucho más atrás. Aquí era, tío, hemos llegado, tío. No sabía decirte el tiempo, lo veremos en el resumen de YouTube, chaval, el tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.